Quiso medir el mundo, quiso calcular la distancia entre la Tierra y el Sol, quiso comprender el ritmo de las mareas, quiso explicar por qué el ser humano, aun sabiendo lo correcto, actúa en contra de sí mismo y casi se rompe en el intento, porque cuando intentas abarcarlo todo, descubres algo incómodo. El universo tiene leyes, tu vida tiene límites. Posidonio no fue el sabio que lo sabía todo, fue el hombre que aprendió a aceptar que no podía controlarlo todo. Y ahí empezó su verdadera transformación. Hoy no vas a escuchar solo la historia de un filósofo antiguo, vas a entrar en la vida de un hombre nacido en el año 135 a.C. en Apamea, Siria. Un hombre que salió de la periferia del mundo romano y terminó influyendo en la élite intelectual de su tiempo. Si te quedas hasta el final, entenderás algo esencial. El problema no es que el mundo sea complejo. El problema es creer que necesitas dominarlo para estar en paz. Posidonio intentó comprender el universo entero, y lo que descubrió al tocar su propio límite es una lección profundamente actual. Posidonio nació en Apamea, una ciudad importante del mundo helenístico, pero lejos del poder romano. No heredó un apellido ilustre, no nació en el corazón del imperio, probablemente en una familia acomodada y culta. Tuvo acceso a educación griega avanzada, y eso ya lo diferenciaba. Pero el privilegio no calma la inquietud. Desde muy joven se hizo evidente algo que lo acompañaría siempre, una curiosidad que no se apagaba. No era simple interés, era necesidad. Miraba el cielo y no veía estrellas, veía preguntas. Observaba el mar y no escuchaba las olas. Percibía un orden que quería descifrar. Se preguntaba, ¿por qué el cielo se mueve con un ritmo constante? ¿Por qué el mar sube y baja como si respirara? ¿Por qué el ser humano, aun sabiendo lo que es justo, elige lo contrario? Mientras otros buscaban posición, él buscaba sentido. Quería entender por qué el mundo funciona como funciona. Y esa necesidad terminó haciéndole sentir pequeño en su propia ciudad. Cuando tu pregunta es grande, tu entorno empieza a quedarse estrecho. Así que tomó una decisión incómoda: irse, no por fama, no por poder, sino porque necesitaba más horizonte. Viajó a Rodas, uno de los centros intelectuales más brillantes del Mediterráneo. Allí estudia con Panecio, referente del estoicismo medio. Podría haberse limitado a repetir enseñanzas, pero no. Posidonio no quería repetir, quería integrar. Estudió astronomía, geografía, historia, política, psicología. Observó las mareas del Atlántico. Intentó calcular el tamaño del Sol. Analizó el carácter de los pueblos. Si el mundo funciona con un orden profundo, debe existir coherencia entre el cielo, la tierra y el alma humana. Y ahí empieza su gran tensión. Rodas no era solo un centro de estudio, era un punto de encuentro en el Mediterráneo. Por su puerto circulaban ideas y romanos. Roma empieza a escuchar su nombre. Alumnos influyentes viajan a su escuela. Figuras cercanas al poder lo consultan. Su prestigio crece. Tiene estabilidad económica, tiene reconocimiento, tiene influencia. No fue un filósofo pobre ni marginado, pero mientras él enseña armonía cósmica, Roma se agita. Corrupción creciente, ambición desmedida, conflictos internos, tensiones que anticipan guerras civiles. Y ahí la teoría se enfrenta a la realidad. Puede medir estrellas, pero no puede medir la ambición humana.
Puede calcular distancias astronómicas, pero no puede frenar el orgullo de un líder. Puede explicar el movimiento del mar, pero no el movimiento del ego. Y eso lo confronta con su límite. Hasta ese momento el gran problema parecía estar fuera: Roma, la política, la ambición de los poderosos. Pero poco a poco Posidonio empieza a darse cuenta de algo más incómodo. El conflicto no está solo en el mundo, está también en las personas. Y eso lo descoloca. Durante años creyó que si entendía bien cómo funciona el universo, también podría entender cómo funciona el ser humano. Si el cielo sigue un orden, si las mareas tienen un ritmo, si la naturaleza no actúa al azar, entonces la vida humana también debería tener una lógica clara. Pero no la tiene. Una persona puede saber qué es lo correcto y aún así hacer lo contrario. Un líder puede estar bien formado y tomar decisiones movido por el orgullo. Un hombre puede comprender la justicia y dejarse arrastrar por el miedo. Y eso no encaja. ¿Cómo puede alguien entender lo correcto y aún así elegir lo equivocado? Posidonio empieza a ver algo que lo inquieta profundamente. El conocimiento no cambia automáticamente el carácter. Puedes saber mucho y seguir reaccionando mal. Puedes estudiar filosofía y perder el control. Puedes entender la naturaleza y no entenderte a ti mismo. Y entonces la pregunta deja de ser académica, se vuelve personal, porque él también siente frustración, él también quiere que todo encaje, él también quiere tener una explicación completa, quiere cerrar todas las preguntas, quiere que el mundo tenga sentido, y esa presión lo desgasta. No está agotado por no saber, está agotado por querer saberlo todo, por querer que nada quede suelto. Ahí aparece la grieta, no en su inteligencia, en su exigencia. Empieza a comprender que el problema no es que el mundo sea complejo. El problema es intentar controlarlo todo para sentirse seguro. Y esa realización lo obliga a cambiar, porque medir estrellas es difícil, pero aceptar tus límites es más difícil todavía. Y entonces deja de pelear contra la realidad, no porque se rinda, sino porque entiende. El universo puede ser ordenado. La vida humana sigue siendo frágil. Las circunstancias influyen, la educación influye, el entorno influye, todo influye. Pero no todo decide por ti. Ese es el punto que lo cambia. No puede cambiar las mareas, no puede frenar el movimiento del sol, no puede estabilizar la política romana, no puede evitar la ambición ajena, pero puede decidir cómo se posiciona frente a todo eso. Y eso es inmenso. No controlas el cosmos, pero sí decides cómo habitas dentro de él. Comprender el mundo deja de ser un intento de dominio, se convierte en un acto de lucidez. Aceptar la estructura de la realidad y actuar con firmeza dentro de tu margen. Ahí madura su estoicismo. Ya no busca tener todas las respuestas, busca tener un carácter estable aunque las respuestas cambien. Pero Roma sigue siendo inestable. La ambición no desaparece. Los conflictos no se detienen porque un filósofo haya comprendido algo profundo. Pero el golpe más fuerte no viene de fuera, viene del tiempo. El cuerpo empieza a cambiar. El hombre que pasó años observando el cielo, ahora siente cómo su propia fuerza disminuye. Ya no tiene la misma energía, ya no puede viajar igual. El cansancio aparece antes, el dolor tarda más en irse. Y aquí la historia se vuelve silenciosa, porque medir estrellas impresiona,
Pero aceptar que tu cuerpo se desgasta, eso es íntimo. ¿Qué haces cuando la mente quiere avanzar, pero el cuerpo te recuerda que tienes límites? Nada de lo que aprendió evita el envejecimiento, nada de su prestigio frena el dolor, nada de su conocimiento detiene el paso del tiempo. Y sin embargo, algo permanece, su manera de responder. Sigue enseñando, sigue reflexionando, sigue eligiendo no amargarse. Podría quejarse, podría resentirse, podría enfadarse con la fragilidad, pero no lo hace, porque ya entendió algo esencial. No controlas cuánto dura tu fuerza, controlas cómo usas la que te queda. Y eso cambia el tono de toda su vida. El mundo sigue siendo grande, inestable, imprevisible. Su cuerpo ya no es el mismo, pero su carácter se mantiene firme. Muere alrededor del año 51 a.C. No deja un imperio, no deja conquistas, no deja una estatua gigantesca. Deja algo más difícil de construir. La prueba de que puedes aceptar el límite sin perder la dignidad. Y eso no es teoría, eso es fuerza interior. Posidonio quiso medir el mundo. Miró el cielo buscando respuestas. Observó el mar intentando comprender su ritmo. Estudió imperios para entender por qué se levantan y por qué caen. Pasó su vida intentando comprender lo inmenso, pero al final descubrió algo más grande todavía. La medida más importante no estaba en el sol, ni en las mareas, ni en la política. Estaba en él. Aprendió que no necesitas entenderlo todo para vivir con firmeza. No necesitas prever cada resultado para mantener la calma. No necesitas controlar cada escenario para tener estabilidad. Lo que realmente necesitas es saber qué parte te corresponde, porque el mundo seguirá siendo grande, inestable, imprevisible. Habrá decisiones ajenas que no entiendas, cambios que no esperabas, momentos que no puedes evitar. Y ahí es donde se mide todo, no en lo que sucede fuera, en cómo respondes. Tal vez tú también estás intentando abarcar demasiado, intentando que todo encaje, intentando sentir seguridad a través del control. Y quizá el cansancio que sientes no viene del mundo, viene de tu lucha contra su tamaño. Posidonio dejó de intentar reducir el universo a su medida. Empezó a fortalecer su carácter dentro de él. Eso sí depende de ti. Tu reacción, tu criterio, tu firmeza cuando las cosas no salen como esperabas. No puedes controlar el universo, pero puedes controlar tu postura frente a él. Y esa es la verdadera medida, no la del cosmos, la tuya. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Estoicos al Poder.